bulbo raquídeo. Y es por eso que con la mano derecha ustedes están utilizando el hemisferio cerebral izquierdo. Cuando ustedes toman el vaso, el agua con la mano izquierda, ustedes están utilizando el hemisferio del lado contralateral derecho. Y esto nos ayuda mucho a entender por qué uno tiene una hemiplegia en el lado izquierdo y uno puede hablar muy bien porque no se relacionó el hemisferio dominante, que vendría a ser el lado izquierdo. Y por qué cuando uno tiene una hemiparesia del lado derecho, el paciente puede tener una afasia. Ustedes tienen afasia porque sin fascia lenguaje, porque simplemente el lado dominante derecho se ha lesionado. La siguiente pregunta obedece a lo que en neurología se habla de vías, componentes, para llegar desde la punta del dedo gordo hacia el cerebro. Estas vías van a pasar por varias estructuras, empezando por algunos receptores de terminaciones libres, si es dolor, y van a llegar hasta el cerebro, exactamente hacia el lóbulo parietal. La pregunta sería, ¿por dónde pasa la vía sensitiva? Exacto. Por ahí responden hipotálamo. ¿Alguna otra respuesta? Los receptores pueden ser libres, si es dolor y temperatura. La médula espinal está el fascículo que va desde la espina, de la médula espinal hacia el tálamo. El tronco encefálico también tiene vías sensitivas ascendentes. Y no es el hipotálamo, sino el tálamo, el que es característica de la vía sensitiva. Esta es una pregunta que tiene un nivel de exigencia porque podría confundir por la palabra tálamo y ustedes pasar de frente. El tálamo es el peaje de la sensibilidad. Toda sensibilidad tiene que pasar por tálamo sí o sí. Así sea superficial, y entiéndase superficial como dolor y temperatura, o así sea profunda, entiéndase como profunda lo que es el diapasón, esa estructura metálica que ustedes colocan en eminencias óseas o duras para que ustedes sientan la vibración. Diapasón es igual a decir sensibilidad profunda. Y llegan todos al lóbulo parietal. La respuesta es hipotálamo, porque el problema es en el tálamo. Aquí, por ejemplo, nos hincamos con una espina, y digo me hinco con una espina para entender que todo lo que es dolor viene por la parte posterior, llega al ganglio basal, al ganglio espinal dorsal, y llega a la sustancia gris, porque la H es la sustancia gris en la médula espinal, ¿recuerdan ustedes? Porque la sustancia blanca está alrededor. Y en la sustancia gris tiene que haber sí o sí cuerpos neuronales, y tiene que haber también sinapsis, porque esa es su función de la sustancia gris, hacer sinapsis. Y como se hinca con una espina, hace un retiro del músculo de la mano, y eso se llama un reflejo o una respuesta motora. El cordón posterior, todo lo que es posterior es profundo, y todo lo que es profundo es otro síntoma como palestesia, por ejemplo. P de profundo, P de palestesia. Y entiéndase como palestesia la alteración de la vibración por el diapasón. Cuando ustedes utilizan el diapasón, ustedes están evaluando la palestesia, P de palestesia. También están evaluando la P de posición, porque muchos médicos de repente no tienen el diapasón, esa estructura metálica que ustedes hacen vibrar y hacen mover en la eminencia, y ustedes colocan en la mano y dicen estoy evaluando el as de Burdach, porque ustedes saben que pasa por cordón posterior, Burdach, B de brazo, o estoy evaluando el as de Gol. Pero si ustedes no tuvieran diapasón, ustedes simplemente le dicen al paciente que estire las manos
y que les diga hacia abajo o hacia arriba con los ojos cerrados. Eso se llama posición. Entonces ustedes tienen P de profunda, P de posterior, P de palestesia y P de posición. ¿Quieren otra P? Ustedes le colocan 2 pesos al paciente, le ponen una moneda pequeña y le ponen un kilo de hierro y le dicen que cierre los ojos y usted le dice en cuál de los 2 pesa más. Y él le va a decir donde haya con 1 kilo porque la moneda pesa menos. Con los ojos cerrados esa sensación también se ve por el cordón posterior, P de peso. ¿Otra P más? Ustedes colocan 2 dedos en la parte dorsal de la espalda y ustedes a uno lo presionan más que el otro, le hacen más presión. Y ustedes le dicen con los ojos cerrados en qué lado le están presionando más o menos. Y el paciente les responde, porque la presión también pasa por el cordón posterior. Y ya tienen otra P. Entonces tienen que estar aprendiendo mucho y lo que tienen que hacer es solo razonar que si ustedes tienen una tabes dorsal, sífilis, o una neurotabes, está lesionado el cordón posterior y todo lo que hemos hablado de las P no los va a tener el paciente. Igual si tienen una esclerosis múltiple, que es una desminización en la parte posterior con el signo famoso de Lermite, signo de Lermite, Lermite se escribe con H intermedia, ese Lermite doble T produce también, que es el signo de Lermite, es cuando ustedes flexionan el cuello y produce como una corriente de sus brazos hacia la parte dorsal. Eso también se ve una lesión de cordones posteriores. O una deficiencia de la vitamina B12 que produce una lesión de los cordones posteriores. No produciría todos estos P que hemos hablado. Igual me hinco con una espina, yo me hinco con una espina en las terminaciones libres y hago sinapsis en la sustancia gris. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Hago sinapsis o no hago sinapsis? Sustancia gris. ¿Se hace sinapsis en sustancia gris o en la sustancia blanca? Aquí en la sustancia gris. Ahí está la sinapsis, ¿no lo ven? Y se decusa hacia delante del epidídimo. Este es el epidídimo, perdón. Y se decusa por delante del epéndimo para llegar a la estructura que va a ir hacia el tálamo en la parte anterior, que es la vía superficial. Por eso que se hincó con una espina. Y digo me hinco con una espina porque es la vía dolorosa. No digo con una aguja y no digo con una astilla, solo por mnemotecnia, para que al hacer la sinapsis, segunda neurona, y se decusa por delante del canal medular, va a ser un as, si se hincó con una espina, ¿qué as sería? Espino talámico. Por eso dije espina. Solo para que ustedes no lo vean tan complicado esto. Y digo que es la segunda neurona porque la tercera hace sinapsis en el tálamo. ¿Se acuerdan del tálamo? El peaje de la sensibilidad, y se va directo a la tercera neurona. ¿A dónde se va la tercera neurona? ¿A qué lóbulo? Parietal. Entonces van a contar conmigo. Digan una neurona, 2 neuronas y 3 neuronas al lóbulo parietal. ¿Qué área de Brodmann creen ustedes que es? La respuesta es área de Brodmann 1, 2 y 3. Bien. Entonces, eso es aprendizaje para estudiar neuroanatomía. Perfecto. Y si en vez de hincarme con una espina me quemo con una tetera, lo que cambia es el receptor, que en vez de ser libre es encapsulado y se va por la parte posterior, hace sinapsis, la segunda neurona, igual ese haz espinotalámico es la misma vía, lo único que le diferencia entre la vía térmica y la vía dolorosa es el receptor. En uno es libre, en otro es encapsulado. Pero igual se quemó con la tetera, pasó por el tálamo y llegó al lóbulo parietal.
Pero ¿qué pasaría con la vía profunda? ¿Me entienden cuando digo profunda? ¿Se dan cuenta que es diapasón y posición? ¿Sí? Diapasón, palestesia, posición, cierren los ojos hacia arriba, hacia abajo. Llega la sensibilidad profunda por el diapasón y hace sinapsis aquí en el cordón posterior, ¿verdadero o falso? ¿Hace sinapsis acá, sí o no? Si hace sinapsis en sustancia blanca, no hay sinapsis en sustancia blanca. No hace sinapsis en sustancia blanca, va directo, esa es la primera neurona es la misma, ¿ve? ¿Se decusó o no se decusó? Tampoco se decusó. La vía profunda es diferente a la vía superficial. Le hacemos varios diapasones y estamos subiendo por el haz de Gol y Burdash. Gol para la pierna, Burdash para el brazo. Va a los núcleos de Gol y Burdash de protuberancia, se decusa en tronco encefálico, se decusa y va al tálamo de nuevo para llegar al lóbulo parietal. Y una forma de entender la sensibilidad profunda, superficial, la vía motora y las disautonomías por mielopatías o lesión de médulas es sistematizando y pintando. Si por ejemplo yo lesiono toda la médula, lo que voy a tener es el paciente va a estar que no puede caminar, porque estos círculos es el Babinski, la vía motora primera neurona. El paciente no tiene fuerza, ¿me entienden? Acá están, ¿lo ven? No tiene fuerza, por lo tanto tiene una paraplegia, no se puede parar. Paraplegia, no se puede parar. El cordón posterior no tiene ninguna sensibilidad hacia abajo de lo que es las P que ustedes han conocido, y la sensibilidad superficial de dolor y temperatura tampoco lo siente. Este es una sección medular completa que es típico de miritis transversa y también del shock medular. Entiéndase como shock medular una emergencia neurológica. Shock medular es igual a decir todo se parece a una lesión de segunda neurona, pero lo que ustedes seleccionaron es la médula. ¿La médula es primera o segunda neurona? Si tiene forma de 1 la médula. Primera neurona. Pero un shock medular, en vez de que tenga hiperreflexia y Babinski, va a tener flacidez y no va a tener Babinski. La única diferencia es que va a tener su globo vesical. Ustedes pueden tener dos pacientes, uno con Guillain-Barré y otro con shock medular, y son igualitos. La diferencia es el globo vesical. En la mielopatía siempre tiene que haber globo vesical. Pero si ustedes tienen un tumor o algo que va presionando poco a poco, y ustedes lesionan solamente la vía motora en un solo lado, tienen una hemiplegia, lesionan la parte del diapasón, eso se llama hipopalestesia del mismo lado, o lesionan la parte de la temperatura y dolor del lado contralateral, porque ya se decusó. Eso es lo que ustedes conocen Brosequard. Un Brosequard o un síndrome de hemisección medular, pregunta de examen frecuentísimo el Brosequard, es hemiparesia e hipopalestesia del mismo lado, o para hacerlo más fácil, déficit motor y sensibilidad profunda alterada del mismo lado, y alteración de la sensibilidad superficial del lado contralateral. Ese es un Brosequard, ¿ok? Entonces, imagínense, pues, un paciente que tiene un Brosequard a nivel cervical, no puede levantar este brazo, por lo tanto acá tampoco siente el diapasón, pero acá no siente dolor y temperatura. Eso es un Brosequard. No levanta hemiparesia o hemiplegia de este lado, no siente el diapasón, la vibración, y acá no siente el dolor y la temperatura. Es un Brosequard cruzado, por lo que está lesionado la mitad de la médula. O si tengo el síndrome del canal central o el síndrome de la siringomielia, se va dilatando y dilatando el canal central. Se dilata tanto que se va a lesionar la vía motora. Miren ustedes acá, ¿está bien lesionada la vía motora o no llega todavía? No llega.
El cordón posterior no tanto, pero por acá se acuerdan que se decusaba la vía, ¿se acuerdan? ¿Qué vía se decusaba por delante del canal central? La vía superficial. Entonces, una siringomielia, lo que caracteriza de la siringomielia, lógica nada más, es que el paciente no siente tanto el dolor ni la temperatura, y el paciente viene a consultas porque se quema con su plancha o con la termas, al ducharse se va comiendo con el agua caliente, en banda, suspensión en banda le llaman, característico de la siringomielia. Otra forma de aprender la mielopatía es en la vitamina B12 o una deficiencia de vitamina B12, que es alteración del cordón posterior, o sea, todas las P se han ido, todas las P, y el Babinski, la vía motora. El paciente no puede caminar bien y no tiene alteración de la sensibilidad profunda. Muy bien. Muy bien, vamos a poner un ejemplo acá de una siringomielia. La parte más grande de la protuberancia, del tronco encefálico, perdón, protuberancia, bulbo raquídeo, acá cabe el bulbo raquídeo, acá está el número 4. ¿Por qué está el número 4? ¿Cómo se llama esto? Cuarto ventrículo, todo lo que es blanco es líquido cefalorraquídeo, y empezamos con la médula espinal en forma gris. Aquí no debe ser blanca, y es blanca simplemente porque tiene una lesión donde se acumula líquido al inicio del canal central, o famosa siringomielia, suspensión en banda. Otra pregunta americana, porque el americano le gusta preguntar y enseñarnos, ¿no? Nos está enseñando. Espero que así sean las preguntas en Perú poco a poco. Para que se evidencie disgeusia, y entre paréntesis sensación anómala del gusto, ¿debería haber lesión de al menos uno de los siguientes pares? Entonces, lo que les pregunta acá es que ustedes al comer algo, ustedes pueden sentir el sabor dulce, salado, amargo, ustedes lo pueden sentir. Pero eso se obedece porque ustedes tienen la inervación de la lengua. La inervación de la lengua, si se acuerdan, es el hipogloso. El hipogloso que inerva la lengua es característico de lo que es movimiento, todo lo que es motor. Pero esta pregunta no tiene nada con lo que es motor. ¿Qué está preguntando? Lo que es sensorial. Tampoco sensitivo, porque sensitivo es el dolor. Porque usted se muerde en la lengua, a usted le duele. Eso es sensitivo. Lo que le están preguntando es sensorial. Es gusto, ¿ok? Entonces la lengua tiene tres tipos de inervación: la motora, movimiento; la sensitiva, dolor. La sensitiva es más sencillo porque en la cara todo lo que era sensitivo era quinto par craneal. Si se muerde la lengua sigue siendo el quinto. Y les preguntan cuál es la sensorial. ¿Alguna alternativa? La 12 es eminentemente motor, movimiento. Y la 5 es eminentemente sensitivo. Nos quedamos con la A, la D y la E. Así no sepamos qué tenemos que hacer. Descartar. Ustedes responderían la D 3, 4 y 6, ¿qué cosa es? Oculomotores, o sea, descarten. Así no sepan, descártenlo, no se preocupen. Y el 11, escriban 11 en su cuaderno, pero con letras. O, N, pero con N mayúscula. S, sí, S, no escriban C. Y E. Ahí dice 11, ¿cierto? Y el páncreas número 11 es el famoso nervio del no sé. Por eso lo han escrito así. Porque la forma de evaluar es simplemente haciendo eso. ¿Cuál es la función del 11? Ustedes dicen no sé. Es porque es el movimiento del esternocleidomastoideo. Y si no les creen, le vuelven a decir no sé, porque es el movimiento del trapecio. El páncreas número 11 con S, 11, ustedes pasan ese famoso nervio del no sé, y es algo que también deberíamos aprender de una manera sencilla.
para que estén tranquilos. La respuesta sería, la respuesta es la A. Claro, y en general la lengua, tiene tres tipos de inervación. La del movimiento, que puede fallar en pacientes con ELA, por ejemplo. Las pacientes con ELA tienen las famosas fasciculaciones en lengua. Fascicula la lengua. Si se muerden la lengua, quinto par craneal, este borde del dulce y borde del salado, está inervado por el par craneal número 7. Es por eso que yo les dije, cuando se lesiona el 7 hay 4 signos cardinales. ¿Se acuerdan? Dolor retroauricular, epífora, hiperacusia y disgeusia. Esa es la explicación por qué nuestro séptimo par craneal altera la sensibilidad. Pero acá hay corpúsculos de sensación receptores para lo amargo. Es por eso cuando ustedes toman un vaso amargo de cerveza, ustedes al inicio no lo sienten, pero al final sienten el sabor amargo. El sabor amargo es el noveno par craneal. Y el noveno par craneal también tiene su inervación sensorial en la lengua. El 7 y el 9 es la inervación sensorial en la lengua. Y N de 9, N de náuseas, el reflejo nauseoso característico. Bueno, acá también para agregar están viendo el famoso signo de la cortina de Vermet con B chica. Signo de la cortina de Vermet o caída del velo del paladar, ¿Alguna otra duda? ¿Cuándo se produce qué? El cortina de Vermet es par craneal número 9 también. En general el 9 y el 10 se examinan juntos. El 9 y el 10 nunca van separados, se examinan juntos, cortina de Vermet. Y esta es la explicación de cómo el tronco encefálico está relacionado con los pares craneales. Tercer y cuarto en el mesencéfalo, ya saben por qué. Quinto, sexto, séptimo y octavo, protuberancia. Noveno, décimo, 11 y 12, era parte de la pregunta. Y estos nervios pueden unirse y salir por algunas estructuras, ¿no? Como algunos agujeros cuando se juntan. Y el par craneal número 12 va directo a la lengua a formar parte de la inervación, de la par craneal motor, ¿no? La parte motora. Por el agujero magno va a pasar todo lo que es el tronco encefálico, el único agujero donde puede salir el cerebelo y enclavar al paciente. Aquí también están viendo el tronco encefálico en su estructura, el cerebelo, tronco encefálico bulbo, lóbulo temporal, lóbulo frontal. Y típico de una parálisis facial, porque la parálisis facial, o también llamado parálisis de Bell, lo que produce es un borramiento de los surcos, ¿no? Frontales, nasogenianos, ¿no? Se dice que hay una teoría viral, y una teoría inflamatoria. Es por eso que a la parálisis de Bell o séptimo par craneal ya no se le da neurobión ni masticar chicle, porque ustedes mastican el chicle, están potenciando el pterigodeo y el macetero, que ¿de qué par craneal era? Quinto par craneal. En cambio, lo que tienen que hacer con el paciente es darle aciclovir y darle prednisona y hacerle soplar globos. Totalmente diferente a lo que decía antes de masticar chicle.
Y el canal número 8 está formado por el nervio vestibular y el nervio auditivo, que los dos al juntarse produce el octavo paracraneal. Vestibular, B de vestibular, B de vértigos, B de vómitos, y el auditivo coclear, todo lo que es coclear es el auditivo hipoacusia coclear. Y el quinto par craneal, lo que les comentaba hace un rato, el quinto par craneal, lo que les comentaba, le llaman trigémino porque tiene 3 ramas. La rama número 1, perdón, la rama número 2 y la 3. La número 1 se puede dañar con lo que nosotros llamamos el herpes zóster. Produciría un herpes zóster oftálmico. Se relaciona a todo lo que es quinto 1. Miren, la nariz es quinto 1. El reflejo corneal es quinto 1 también. En cambio, el 2 y 3, más el 3 que el 2, se lesiona en la famosa tics doloroso o neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, que es un dolor muy intenso que dura de 10 a 30 segundos, generalmente unilateral, y que da después de los 50 años. Si da antes de los 50 años, hay que pensar en esclerosis múltiple. Y acá estamos evaluando el nervio del no sé, porque estamos tocando ¿qué cosa? Esternocleidomastoideo, y acá seguimos con el nervio del no sé, porque estamos haciendo elevar al paciente, estamos haciendo elevar el hombro al paciente. Igual acá miren la evaluación del nervio espinal, también llamado nervio accesorio, para el número 11 o 11º par craneal. Nunca 11º par craneal, porque el 11º par craneal no existe esa forma de hablar, porque sería la 11ª parte de algo. Es 11º par craneal o par craneal número 11. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. A ver, uno para... Yo diría para que se relajen, ¿no? Porque también la neurología es muy difícil, la clásica. A ver, respondan ustedes, pues. Con tranquilidad. A ver, respondan. Alternativas. 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 D. D o B. B. Músculo colmatar que realiza el movimiento de los ojos hacia arriba. Está fácil eso, ¿no? Está fácil. Hacia arriba es tercero, hacia abajo es tercero. ¿Sí? Se puede limitar en algunas parálisis supranucleares, ¿no? Parkinson, por ejemplo, con lesiones supranucleares. Tercero, sí, está bien, hacia arriba. Sí, tercero. No, acá está la evaluación de los tercero, hacia arriba, tercero, hacia abajo, tercero. Hacia afuera, ¿qué cosas? ¿Qué nervios hacia afuera? Sí, sexto, hacia afuera, sexto, hacia adentro, tercero. Está bien. Y acá mirar así a la nariz. Si uno mira la nariz, el troclear. El troclear es importante. Esta es una pregunta de conocimiento. También hay que conocer, porque a veces uno puede tener falsas creencias, ¿no? Dice, bueno, si en el derecho es así, en el izquierdo será así. Y esa lógica tampoco a veces funciona. Lo que vamos a hablar ahora es de las dominancias. La mayoría de personas se escriben con la derecha, son diestros, y su hemisferio dominante es el izquierdo. El cerebro, el hemisferio dominante es el izquierdo. Es por eso que ustedes en los libros de neuroanatomía
ustedes tienen siempre la vista del hemisferio izquierdo, si se han dado cuenta, porque lo consideraban un hemisferio muy importante porque es el dominante. ¿Dominante en qué? Dominante en el lenguaje, ¿no? Ustedes, si tienen una lesión del hemisferio dominante, es porque tiene afasia el paciente, no puede hablar. Entonces acá lo que nos pregunta es una pregunta de conocimiento, nos dice, en relación al lenguaje dice que lo que es falso, dice que el 95% de todas las personas tienen como hemisferio dominante el izquierdo. Eso es cierto, casi todos tenemos el hemisferio dominante el izquierdo, así seamos zurdos. Más aún, el 70% de los derechos, de los diestros, tienen su hemisferio dominante en el izquierdo. Lo que ustedes no saben, porque ustedes creerían que el 70% de los zurdos, ¿dónde tendrían su hemisferio dominante? En el derecho, pero eso no es cierto. O sea, el 70% de los zurdos también tienen su hemisferio dominante en el izquierdo. O sea, el izquierdo sigue ganando. Por eso es una pregunta de conocimiento. Entonces tienen que conocer que los zurdos también tienen, ¿no? Entonces la respuesta aquí entre la B y la E, porque eso sería lo que quedaría, ¿no? ¿Cuál sería? La E, ¿no? Porque su hemisferio dominante del izquierdo no es el derecho. ¿Qué dice acá? Algo que no sabemos, lo vamos a leer, tiene que ser verdadero. El 15% de los zurdos está representado en ambos hemisferios, algo pequeño. El 15% de los zurdos tienen el hemisferio derecho como dominante, lo que les decía, ¿no? La única manera de saberlo es que le dé un stroke, un EBC en el lado izquierdo y voy a ver si le agarró. Pero en general, pues no, en general la respuesta es falsa, la E. Y esta es una pregunta muy buena, una pregunta de conocimiento se llama. Usted tiene que también aprender de conocimiento, ¿no? Tiene que saber. Muy bien. Porque, ¿se dan cuenta? Han dibujado de nuevo el hemisferio izquierdo. Siempre van a dibujar al izquierdo, siempre. Así son los libros buenos, buenos entre comillas, ¿no? Porque ahora, si usted ve un libro que ha puesto el derecho, eso yo creo que es mejor, porque le da más importancia. El hemisferio derecho es la prosodia. ¿Qué es prosodia? Es la entonación, ¿no? Eso es bueno saber, ¿no? El hemisferio derecho también tiene su importancia, la prosodia, la negligencia la extinción de dos puntas. Bueno, acá tienen el área cortical rolando, prerolándica, el homúnculo motor, y acá está el área del